gente, ¿cómo va? Viernes 21 de julio. Estamos en el día. Hoy es NES Day. Hoy es el día de No es suficiente. Hoy lanzo esta novela de forma pública. En realidad quería hacerlo de manera completa, o sea, también publicarla en Amazon. La verdad que por una cuestión de tiempo estuve trabajando mucho y no llegué a poderla maquetar para poder subirla a Amazon, así que solamente la voy a publicar de manera digital. Cuando ustedes estén viendo esto ya habrá sido, ya hice el lanzamiento y lo van a poder no van a poder leerla en Wattpad. La voy a estar lanzando de lunes a viernes. Igualmente también les voy a dejar el día del lanzamiento, o sea, la edición, porque yo hice un vivo privado. Y acá viene el recordatorio. Anótense en mi lista de correos porque estas cosas las suelo hacer internamente. Y bueno, resulta que se me empezaron a ocurrir un montón de ideas para el lanzamiento. Y como dije, estaba con tanto trabajo, me liberé recién el martes y entre que el jueves encima tuve que ir a trabajar, entonces no tuve mucho tiempo a la tarde. Así que bueno, estoy haciendo un poco de malabares y la realidad es que tengo el 10% de las cosas para hacer. Por suerte, hoy viernes termino de trabajar a las 3 de la tarde, entonces es como que tengo un poco de tiempo porque el vivo es a las 8. Pero tengo varias cosas para hacer y lo que me voy a poner a hacer ahora primero es hacerme tipo el to-do list, la lista de pendientes, porque necesito sacarme de la cabeza todas las cosas que tengo que hacer y ver si llego a hacerlas, básicamente. Bueno, hice algunas listas, creo que por ahí estamos bien. Debería igualmente agregar acá, pensame las uñas, es una pavada, pero tiene que ir porque es para el lanzamiento. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como dije, se me ocurrieron un montón de ideas ahora. Ayer a la tarde, cuando ni bien llegué del laburo, que igual, o sea, para mí ya es tarde, a mí no me gusta trabajar tan tarde, pero eran como las 8 más o menos, y dije, bueno, listo, ok, hago aunque sea una idea de presentación. Eso lo hice ayer, pero lo que tengo que hacer es crear el código QR para mi perfil de Wattpad, porque, o sea, lo que quería hacer es poder ponerlo directamente ahí por si hay alguna persona que lo está viendo desde la computadora o desde la tele y lo puede escanear. Si no, de todas maneras igual voy a poner el link en la descripción, pero voy a hacer el código QR, lo tengo que insertar en la publicación. Presentación, tengo que repasar la presentación por si hay algo que debería cambiar y descargarme la presentación como PDF. Esto lo hago siempre porque por cualquier cosa que algo le pase a Canva, yo tengo mi presentación. Crear los overlays para Streamlabs, como esto va a ser un vivo por YouTube, quiero hacer overlays específicos para este lanzamiento. Diseñar las escenas también para Streamlabs. Crear una lista de reproducción en YouTube con todos los videos de NES, porque claro, como no es suficiente, es parte de lo que fue la escritura, no es suficiente, de lo que fue mi autonomía y el perdiendo autonomía, quiero crear todo junto en una sola lista de reproducción. Poner esa lista en el video, en la descripción del video, mejorar la descripción, como digo, esto es lo que va a aparecer debajo del vivo que voy a hacer en el día de hoy. Buscar las canciones subtituladas porque hay 3 canciones que quiero presentar en la presentación de hoy, así que voy a buscarlas y voy a evaluar si las utilizo, alguno que lo haya hecho en internet, o las hago yo, lo cual va a requerir más trabajo y no sé si voy a llegar. Y otra de las cosas que me puse fue unir los videos para una recopilación. Esto no sé tampoco si voy a llegar porque sería editar un video uniendo todas las cosas que tienen que ver con un poquito, porque lo que hice fue programar, en el día de ayer programé un mail para que salga hoy a las 19:45, para que ya se vayan a YouTube y ya empiece a llegar gente, porque así arranco 8:05, entonces en ese periodo de tiempo que la gente se va a ir sumando, quiero darles algo para que no se aburran básicamente. Entonces se me ocurrió hacer esta recopilación, pero como digo, no sé si voy a llegar. Y estoy súper acelerada porque tengo que empezar a hacer cosas, así que primero toca trabajar. Voy a desayunar en el medio, me voy a poner a trabajar en mi trabajo de tiempo completo y ni bien corte me pongo con esto porque hay que trabajar así. Bueno, son las 7:30 y así estuve, de que corté de trabajar todo junto. Le agregué unas cosas, un contador, una cuenta regresiva al Streamlabs, cosa que no sabía cómo se hacía, puse transiciones, hice un montón de cosas, estoy súper contenta, así que lo van a ver a continuación cuando les muestre cómo va a ser todo. O sea, ustedes ya van a saber, porque si ya estuvieron, toda esta parte es lo que ustedes no vieron. Pero lo que va a venir a continuación sí, o tal vez no, en una de esas, quién sabe. Así que vamos a controlar algunas cosas, como para que vean acá.
me puse este contador nuevo, estoy re chocha. Y después tengo, por ejemplo, todo acá, estas que son las canciones, que yo iba a compartir el video, pero me pareció que directamente cambiara de escena y apareciera ahí era mucho mejor. Así que eso es lo que va a pasar a continuación. Bueno, quería ver cómo se veía el compartir pantalla. Perfecto. Ok. ¿Será que me lo tomará? Y ahí me pongo a no es suficiente. That could be, that could be, that could be, that could be. Vamos a poner una imagen. Wait. Bueno, es momento de que cierre esto porque son y 44 y se está por disparar el mail, el último mail para que se sumen. Y ya hay 50. Voy a compartir la cuenta regresiva con la canción que voy a poner de fondo. Y a las 8 arranco con el video. Nos vemos en un ratito. Así que dije, bueno, voy a empezar a tener alguna idea de esta historia, que la llamo Dead Inside, el proyecto, digamos, tentativo. Y esto es porque fue inspirada precisamente por la canción Dead Inside de Muse. Es una canción que me gusta mucho por lo que a mí me genera como una suerte de, en parte como empoderamiento, pero al mismo tiempo de tristeza, ¿no? Porque básicamente la historia lo que cuenta es que es una persona que está hablando con otra, donde claramente le dice que está muerto por dentro. ¿Y por qué se lo dice? Porque es como que la otra persona no se abre, la otra persona como que no le demuestra, y hacia el final de la canción es como que esta persona que está sufriendo por esta otra persona le termina diciendo: yo me convertí como vos y por fuera soy todo un montón de cosas que parece que estoy vivo, pero en realidad por dentro estoy también muerto como vos. Como que tengo unos lineamientos. Primero me pregunté qué es lo que quiero contar con esta historia, y básicamente es cómo encerrarse en uno mismo para no sentir, no es vivir, y que no es de valiente, y que además no solo lastima a la persona sino también a los demás. Es decir que si bien el mensaje es positivo, la historia va a tener un tono negativo. Si bien quiero compartirles las cosas, también tengo que resguardarme porque, si bien, como les digo, no es que pienso que la voy a publicar el día de mañana, tampoco me alejo de esa esperanza. ¿Cuántas emociones? Bueno, finalmente mi autonomía es lanzado al mundo. El mundo entero puede tener acceso a esta novela que tiene mi corazón, mis lágrimas, mi esfuerzo, todo. Ya está a la venta mi autonomía. Lo que fue esto, la verdad que dentro de las cosas que me pasó, claramente esto es una postal, no es el libro en sí mismo, porque como sabemos el mundo está pasando por una situación bastante complicada y eso hizo que claramente no haya podido, carancho, no haya podido imprimir, tener el libro en las manos, así que bueno, veré hasta cuándo voy a tener que aplazar esto, y este es el book trailer de mi novela. Porque tengo que escribir Iván, no mi autonomía. Mi autonomía ya está escrita, para aquellos que no sepan. Este fue mi tercer libro publicado. Creo que yo sabía que tenía ciertos errores la historia y yo estaba segura que el mensaje que yo quería transmitir con la novela estaba ahí. Es importante que nos animemos a equivocarnos. Obviamente que siempre va a haber espacio para la mejora. Pero si yo no hubiera escrito este libro, yo no hubiera aprendido las cosas que cometí de error en este libro. El día de ayer, que fue el 19 de diciembre, fui con mis primas a ver Campanópolis. Campanópolis es una parte en el conurbano bonaerense, para aquellos que no son de Argentina. Es una parte, o sea, es una parte en la misma ciudad, pero es como un predio bastante grande. Esto está ubicado en González Catán y está, digamos, es una especie de aldea medieval que me enteré yo hace poco, y la verdad que empecé a ver videos. Los invito a que visiten la página, el Instagram de Campanópolis, es muy interesante, es un lugar bastante pintoresco, y la verdad que hay una escena que sucede en Iván que está en ese lugar, entonces la verdad que dije, bueno, tenía la posibilidad de ir y de probar y de ver cómo era y estar sinceramente en ese lugar, entonces dije, nada, tengo que ir. La verdad que terminé
la novela llorando. Lo compartí en Instagram porque de hecho el último capítulo, vieron que siempre, si bien el epílogo tiene esta sensación de, bueno, ver cómo terminaron los personajes, el último capítulo tiene que tener un cierto cierre, y fue la última frase de ese último capítulo que fue lo que me quebró, porque era la felicidad de cómo todo había resultado. Y después obviamente tenemos el epílogo que tiene también otro golpe hacia el final que nada, también me emocionó bastante. Así que estoy súper contenta con el resultado de ese primer borrador. En febrero fue cuando finalmente retomé la relectura y obviamente empecé a tomar notas sobre qué cosas hacía falta agregar y demás. Y una vez que ahí sí hice la revisión de ese primer capítulo, se lo mandé a mi correctora en marzo, exacto. Y de ahí en marzo ella estuvo todo el mes de marzo analizándolo y me lo devolvió hace poquito. La portada de Iván yo se la pasé de vuelta a mi corrector, a mi editor, que es Rodrigo, que fue el encargado de hacer la portada de Mi Autonomía y también incluso la de La Condena del Silencio. Así que bueno, él se encargó también, obviamente, de hacer la de Iván. ¡Oh my God! Pesadas las cajas. Ok, para contexto, hoy es jueves 8 de julio y acabo de recibir las cajas de Perdiendo Autonomía. Son 2 cajas, así que les voy a abrir en este momento. Ok. Oh my God. Ha llegado finalmente el día. Perdiendo Autonomía es una realidad. Este es mi 5º libro publicado. Lo digo y como que al mismo tiempo no lo puedo creer y al mismo tiempo me parece que es lo más natural, porque para mí escribir historias es lo más natural. Decidí reescribir mi novela. Para ello tuve que releer la historia y tomar notas sobre lo sucedido en cada capítulo, porque mi yo del pasado no había dejado esta información. Mi Autonomía fue escrita en agosto de 2019 y fue el primer proyecto de escritura que encaré con mi nuevo proceso creativo. Y como todo lo nuevo, suele tener algunas fallas. Fallas que pienso corregir en esta reescritura. Por ese motivo, Mi Autonomía y su continuación, Perdiendo Autonomía, se convertirán en No es suficiente, un drama romántico sobre la idea del amor, las heridas del pasado y un romance furtivo que derrumbará barreras y los empujará al abismo. Y verán que la portada de incluso Mi Autonomía y Perdiendo Autonomía son distintas a lo que es No es suficiente. Y tiene un sentido. La idea era darle como un refresh a la historia. La realidad es que yo me siento súper orgullosa de lo que escribí. Estoy muy contenta de eso y bueno, ansiosa por compartirla con el mundo y que tal vez a alguien más le llegue al corazón como me llegó a mí. ¡Hola! Los maté. ¿Cómo se nota? Los looks. Primero los looks. Después tenemos los cambios de ambiente también. Así que muchos cambios tenemos. Bueno, hoy tenemos, no sé, es la primera vez que estoy haciendo este lanzamiento. Me puse a hacer obviamente me hice unas diapositivas porque necesito apoyarme en algo. Se me ocurrió contarles un poquito cómo fue la historia de Mi Autonomía, si bien algo quise mostrarles en estos videos que les acabo de mostrar. Y fue para mí muy impactante, porque las veces que yo me filmo, cuando hago los vlogs, yo obviamente me veo cuando medito y siempre después, cuando termina todo el video, lo vuelvo a ver por cualquier cosa y una vez que se sube a YouTube, es del mundo. Nunca volví a videos míos anteriores y verme cómo hablaba. De hecho, decía que no sabía lo que iba a hacer con Mi Autonomía. Tenía la intención de publicarla, pero nada que ver. Así que estoy como un poco nerviosa. También estoy como movilizada por todo esto. Así que espero poder hacer esto tranquila. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia porque hoy tengo ganas de contarle, como les decía, un poquito de cómo fue la historia, el detrás de escena, compartirle 3 canciones que me parece que hablan a la perfección de la historia y de sus personajes, y al final les voy a leer el primer capítulo. No sé si se acuerdan aquellos que estuvieron conmigo en algún análisis de capítulo, cuando habíamos leído el primer capítulo de Mi Autonomía. Han habido cambios para bien. Primero voy a contarles la sinopsis. Creo que esta primera frase se la debo a Miche que siempre está ahí. Las pantuflas, dice Vane, correcto.
Esta primera frase se la debo a Miche, gracias Miche. Mía pensaba que podía controlar sus sentimientos, Iván nunca pensó que tendría que hacerlo. Mia Hunter es una fotógrafa que pasa sus días enfocada en su trabajo y disfrutando de la libertad que le confiere su soledad. Sin embargo, su negocio no está yendo bien y necesita una alternativa urgente. Iván Torres se encuentra en la búsqueda de un fotógrafo para su casamiento y el destino lo pone en el camino de Mia, quien acepta el trabajo motivada por su necesidad. Pronto se verá reflejada en él y querrá ayudarlo a evitar el dolor de una caída. No obstante, queriendo mostrarle una verdad, ella termina descubriendo otra. Podrá asimilarla a tiempo. Bueno, ¿dónde empezó? No es suficiente, como algunas cosas ya les compartí en los videos. Lo importante es que agradezco a esa Nadia del pasado que dijo, che, ponete a filmar esto en este momento, porque fue precisamente en ese momento cuando tuve esa idea, que fue un fin de semana largo, y de hecho, posta, la escribí en 17 horas. Ojo, es el borrador cero, es la historia que más o menos me conté, tenía muchas fallas y de hecho en este video, que igualmente en la descripción de este video van a ver que hice una lista de reproducción con todos los videos desde Mi Autonomía, Perdiendo Autonomía y No es Suficiente. Y lo que ahí contaba fue que, bueno, tuve una idea que quería salir y que incluso piensen que fue la primera vez que estaba como retomando también y armando un poco mi propio proceso creativo. Y ahí me llamó a hacerla como, bueno, como salga, como me vino a la cabeza y bajarla. Después obviamente tuve que volver a leer todo lo que había hecho y acomodarla, pero esa intención, había algo que quería salir. Y en ese momento le había puesto Dead Inside porque, bueno, fue inspirada por una canción y de hecho me acuerdo que tenía problemas con el título. Yo me acuerdo que les contaba por Instagram y decía, no le puedo llamar Dead Inside, por más que sentía que esa frase significaba mucho, pero no podía ponerle un nombre en inglés, o por lo menos a mí no me gustaba. Ese fue, digamos, se llamaba Proyecto, así era como lo ponía, ¿no? Y bueno, la primera canción que vamos a escuchar, me siento como en la radio, es precisamente Dead Inside. Esta canción es heavy. Hay partes en las que sinceramente no sé de lo que habla, pero hay algunas frases que me pegan muchísimo, pero sobre todo la última parte. No sé cómo se llama en la canción, que es como la parte diferente, que después que pasa tipo la primera estrofa, el coro, la segunda estrofa, el coro y la parte distinta. Bueno, esa parte distinta, eso fue lo que a mí me terminó de encender y dije, acá hay una historia que contar. Y bueno, después volviendo sobre todo esto, yo esto ya lo compartí de que para mí las novelas son una forma de procesar las cosas que a mí me pasan y es increíble cómo manifesté todo eso en una relación que siguió. El coro, dije coro. Porque chorus, tengo otro switch en la cabeza. Así que bueno, vamos a escuchar. Les voy a compartir un video que yo conseguí en internet, que ya estaba subtitulado. Después, cuando termine la emisión, lo voy a dejar los 3 videos que voy a compartir en la descripción, porque así si quieren ir a ver al creador, yo porque directamente, para más facilidad, lo tengo directamente el video. Y nos vemos a la vuelta. Esa última parte fue la canción, fue la parte en la que dije, acá hay algo para contar. Y es loco porque cuando yo empecé a contar la historia en su momento, era la historia de Mía, y de hecho siempre lo dije cuando escribí Mi Autonomía, dije, esta es la historia mía. Y me pasó que, claro, en el medio, los que lo llegaron a leer dijeron, queremos conocer a Iván. Y ahí fue cuando me planteé escribirlo, pero en su momento siempre fue Mía. Y es loco porque en realidad el protagonista de esta historia es Iván. En el canal tengo una serie, igualmente como les digo, esto está dentro de la misma lista de reproducción que les armé, que va a estar en la descripción de este video. Ahí les conté cómo fue, porque claro, también Mi Autonomía fue la primera vez que yo publiqué de manera independiente, enfrentarme todo de cero, porque las primeras 2 publicaciones que yo había hecho anteriormente fueron de coedición, es decir, que yo trabajé con una editorial a la que yo le había pagado y ellos hicieron sus cosas. Acá no, acá me lancé de lleno, que encima en el medio sabemos que tuvimos la pandemia, no pude imprimir el libro, no pude hacer el lanzamiento que quería, o sea, bueno, tuvo que salir así la historia, pero nada, tengo ahí como fue todo también, el hecho también de enfrentarme a una primera correctora, también cuando la primera maquetación que hice, la verdad que fue un trabajo bastante importante, y así entonces es como llegamos a el 8 de mayo del 2020, que fue cuando finalmente lo publiqué. Hubo una parte que al principio lo había puesto simplemente en Amazon, después, bueno, pude lograr hacer la impresión y demás, pero igualmente lo lancé porque dije, tiene que salir al mundo, y estaba muy feliz de lo que había hecho. Y bueno, como les decía, en esta primera parte era Mía con sus sentimientos, y era Mía y era el camino de Mía en el que se le cruza a Iván. Pero
pero cuando yo publiqué esto, aquellos que llegaron a leer esta parte, me empezaron a decir, Iván, ¿qué hacemos con Iván? Y bueno, ahí dije, bueno, ¿qué hacemos para escribir? Porque a mí lo que me pasa es que hasta el momento en mi carrera de escritora nunca llegué a escribir una saga, una serie. O sea, no es que empecé a escribir una novela pensando que iba a haber una segunda parte. Yo escribí Mi Autonomía pensando que iba a cerrar ahí. Pero bueno, como todos me empezaron a decir de Iván, y dije, puede ser, creo que hay algo acá. Y bueno, esta canción no la voy a pasar porque si no, nada, les voy a reventar los tímpanos. Lo que terminó de desencadenar la historia de Iván fue la canción de Popular Monster de Falling in Reverse. Saben que Falling in Reverse es mi banda favorita y fue escuchar esa canción y era como, este es el estado mental de Iván. Ahí fue cuando tomé la decisión. Pero antes, como les dije, no les voy a compartir esa canción porque es bastante pesada, pero sí quiero compartirles esta que se llama Not an Angel. Sorry, Not an Angel. Es de Halestorm. Esta canción es, digamos, la banda Halestorm es una canción que fue hecha para Mía. Porque literal, todas las frases que tiene esta canción hablan de Mía. Y me pareció pertinente traerla porque me pareció que era una manera de que ustedes pudieran conocer un poquito más a Mía. Si bien al final les voy a leer el primer capítulo y ya van a tener un buen pantallazo de quién es Mía, creo que es una forma más dinámica y divertida de hacerlo. Así que ahora vamos a escuchar esa canción que se llama Not an Angel y nos vemos a la vuelta. Y bueno, esta canción, como les decía, habla de Mía y habla de un estado en el que ella tuvo una situación en la que antes no era de esa manera y como que después se tuvo que endurecer porque es la manera que tuvo ella de enfrentarse a lo que le pasaba o también de evadir en realidad. Y es una canción que cuando yo Halestorm ya los conozco, pero vieron que son esas canciones que aparecen en ese momento y es como, me habló y dije, sí, esta es Mía. Y cada vez que escuchaba esa canción, de hecho fue la canción que yo le compartí al diseñador como diciendo, es por acá, esta es la vibra y demás. Y tuve como una relación rara con Mía porque me pasó que luego de Mía vino Iván. Iván apareció el 3 de septiembre del 2021. En el medio yo había publicado La Condena del Silencio, que fue una historia de fantasía, nada que ver. Y acá es cuando empecé a sentir una cosa rara. Como les digo, yo siempre trato de procesar obviamente, todo sigue siendo una novela de ficción, ¿no? Hay partes que me apoyo, hay partes en las que leo y cuestiones que digo, esto es mío de Nadia, pero después hay otras cosas que siguen siendo de los personajes y de parte de la ficción. Pero bueno, me pasó que justamente acá está mi amiga Juli, que fue una frase que me dijo y que fue como muy importante porque cuando yo escribía Mía... Bueno, cuando yo escribía Mía representaba una parte de lo que yo en algún momento había sido, ¿no? Había cosas que tiene Mía que son también mías, valga la redundancia, ¿no? Y claro, en el medio, cuando yo empecé a escribir Iván, hubo un cambio ahí. Y es como que yo ya no era más Mía. Yo me identificaba muchísimo más con Iván. Entonces, claro, Mía era la mala. Y encima después fue una metamorfosis porque esa persona terminó siendo otra. Había mucha más carga todavía. Era como que no la quería a Mía. Y fue ahí cuando mi amiga me dijo, no me acuerdo cómo era la frase específicamente, pero era como, no odies lo que fuiste. Gracias a que yo pasé, ¿no? Como que estuve en ese estado y hubo una evolución por mi parte, gracias a Dios. Y bueno, también fue transitar eso porque escribir Perdiendo Autonomía, que era desde el punto de vista de Iván, tenía que tratar de dosificar a Mía. Y eso me pasó cuando estaba haciendo la reescritura de No es suficiente. Yo me daba cuenta que cada vez la hacía más chota. Y era como, bueno, está bien, un poco de empatía, señora. No, y era como que me costaba esa cosa porque tenía una resistencia con Mía. Y de hecho también la decisión de trabajar y de hacer No es suficiente fue también una manera de poder soltar esta historia. Por empezar, esto, cuando yo escribí Perdiendo Autonomía, lo escribí por primera vez inspirada en una historia que no era mía. Si bien hay ciertas cosas en las que yo comparto con Iván, porque bueno, ¿a quién no lo dejaron, no? ¿Quién no sufrió por amor? Pero como que la historia en sí misma fue inspirada por otra persona. Y fue la primera vez que yo había escrito desde ese lado, porque siempre todas las novelas venían inspiradas por otra cosa. Y de hecho también Mi Autonomía fue la primera en la que Nadia dijo, quiero dejar de inspirarme en esta relación, quiero soltar. Y de hecho es parte del camino que tiene que hacer Mía de soltar su pasado para poder transformarse, ¿no? Y en el medio obviamente conoce a Iván. Entonces Mi Autonomía fue como ese corte entre lo que era la Nadia del pasado y lo que quería convertirse esta Nadia del presente, ¿no? Después pasé a Perdiendo Autonomía, que fue la historia que me atravesó. Creo que no lloré tanto con una novela porque ya me había pasado algo con Mi Autonomía. Hubo una escena en particular que fue como...
cuando la escribí, que es la que compartí en el blog al principio de este video. Pero Perdiendo Autonomía había muchas escenas. El final, siempre termino el final llorando porque me atraviesa. Y siempre dije, Perdiendo Autonomía es la mejor novela que escribí hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Para poder leer Perdiendo Autonomía tenían que leer Mi Autonomía y yo no quería que leyeran Mi Autonomía porque la realidad es que tenía sus fallas. Piensen que yo venía de una época en la que estaba escribiendo Sentimiento Hostil y Eterna Debilidad, que eran novelas bastante viejas. En el medio tuve casi esta crisis en la que casi dejo todo, crisis por la que nace Nadia escritora, pero no tenía nada todavía armado, empezaba a estudiar un poco el proceso creativo, pero todavía no estaba como, ¿no?, asentada en algo. De hecho, cuando yo releí Mi Autonomía para poder escribir Perdiendo Autonomía, dije, ay, Dios, esto lo podría haber hecho de otra manera, esto de acá no me gusta, esto quedó muy directo, esto, bueno, le empecé a encontrar muchas cosas. Entonces, producto de eso es que yo no promocionaba tanto a Perdiendo Autonomía, porque tenían que leer a Mía para llegar a Iván, para que se entendiera mejor. Y creo que por eso tampoco hablé tanto de Iván, ¿no? Si bien me han escuchado, pero no lo promocionaba. Claro, cuando yo llego al año pasado y quiero escribir En Nombre del Arte, quiero escribir La Sangre del Quinto Eterno, historias que eran diferentes a lo que yo había hecho, bastante más ambiciosas, me di la cabeza contra la pared, porque esto es lo que voy a estar explorando en El Nombre del Arte, pero me quedé anclada en Perdiendo Autonomía. Y ese era mi mejor trabajo y yo quería que lo que escribía a continuación me pasara lo mismo, tuviera las mismas sensaciones, esa conexión. Y es como, son dos cosas distintas, pero la Nadia del año pasado no podía entender eso y quería sentir tanto, quería como volver a experimentar lo mismo, que se bloqueó. Y no pude escribir nada el año pasado. Obviamente sí, escribí cosas, pero no llegué a terminar nada. Y bueno, parte también de la decisión de hacer No es suficiente fue precisamente para darle la oportunidad a esta historia que necesita y también para soltarla. Porque soltarla significa dejar un montón de cosas que están asociadas a este proyecto. Y de hecho, creo que también parte de lo que no quiero dilatarla tanto ahora, porque de hecho decidí no mandarla a un corrector. Primero porque la realidad es que la parte de Iván, de Perdiendo Autonomía, prácticamente no la toqué. Modifiqué una sola cosita, pero la parte de Mía fue la que más toqueteé. Pero dentro de todo, no es que tampoco se fue lo esencial, digamos, ¿no? Alteré algunas cosas, le di más sentido a algunas escenas, pero la realidad es que, bueno, pasarlo de vuelta por un corrector y siendo tantas palabras, iba a ser un número, y la realidad es que iba a seguir dilatando todo esto y no quería. Quería darle la vida de vuelta a esta historia y decidí hacer No es suficiente. No tuve tiempo de poder hacer la maquetación y poderla publicar en Amazon por el momento. Lo voy a hacer eventualmente, pero bueno, tuve mucho trabajo últimamente y no llegué. Pero soltar esta historia significa mucho y necesito como darle este cierre para abrir las puertas de lo que se viene. Y como verán, las portadas también hablan un poco de esta transformación, hablan un poco de que Perdiendo Autonomía tiene que ver con Iván. Ahora vamos a escuchar el último tema de la noche, que se llama Not Strong Enough. Oh, Not Strong Enough. Este es un video viejísimo, porque creo que tiene 12 años, o sea, como que van a ver que se achica, no es muy buena la calidad, pero bueno, lo importante es el contenido, es la letra. Esta canción, que la habrán escuchado repetir a cada rato cuando yo comparto, es porque esta canción es Iván. Así como Not an Angel hablaba cada una de las frases, cada una de las palabras que tiene esa canción hablaban de Mía, esta canción habla de Iván. Así que me encantaría que lo conozcan un poco y a la vuelta volvemos. What happened? No. 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 No hay nada que pueda hacer, mi corazón está encadenado a ti y no puedo liberarme. Mira lo que me ha hecho este amor. Señor. La verdad que cuando escuché esa canción hablaba tanto de Iván que dije, no lo puedo creer, porque de hecho hay una canción que yo la había puesto inicialmente en la banda sonora, digamos, de Mi Autonomía, pero cuando la escuchaba era como, esto es de Iván, y bueno, terminó naciendo Iván. Y hoy tenemos a No es suficiente. Miren lo que fue la evolución. Empezamos en agosto de 2019 con Dead Inside, después vimos Mi Autonomía, Perdiendo Autonomía, y hoy es No es suficiente. Fíjense incluso el cambio de portadas. A ver, había una intención de que haya una diferencia. De hecho, el diseñador de No es suficiente es otro, y también hay como un cambio en el estilo, porque si bien Mi Autonomía y Perdiendo Autonomía son hermosas las portadas y hablan bastante de la historia, de hecho me pasaba, por ejemplo, que yo no me había dado cuenta que acá, por ejemplo, había
había una parte del Puente de la Mujer, esto lo conté en mi podcast, le había hecho una entrevista al diseñador de estas dos portadas. Y acá, por ejemplo, ven, Puerto Madero es muy importante porque es donde nace el amor de Mía e Iván. Y la realidad es que si uno ve Mi Autonomía y Perdiendo Autonomía, no parecen del género de romances, como que qué buenas que están, pero como que no las sabemos dónde ubicar estéticamente. Y bueno, Kramer fue el que se encargó de No es suficiente. La verdad que me encantó muchísimo trabajar con él. A la primera que me mandó y me dijo, yo por lo que me contás, creo que deberías ir por acá. Y uno de los estilos que me había mostrado, dije, esta por Dios. Fue un poquito difícil el tema de No es suficiente porque era como muy largo la letra, No es suficiente, pero yo me parecía que tenía que ser ese título, porque de hecho esta biología, que mientras tanto fue una biología, se llamaba la biología de el amor no es suficiente. Así que decidí como hacerlo un poco más corto y poner No es suficiente. De ahí Nes, que siempre cuando hablo de Nes. Así que bueno, hoy es el gran lanzamiento de esta historia que reúne Mi Autonomía y Perdiendo Autonomía. Mi Autonomía es lo que más llegué a tocar. O sea, aquellos que han leído Mi Autonomía, yo les recomiendo igualmente que lo vuelvan a leer porque hay cambios. La parte de Perdiendo Autonomía casi que no hay ningún cambio, pero esta yo no la llegué a publicar de manera pública, la redundancia, o sea, no la publiqué en Wattpad, sí la publiqué en físico, pero bueno, ahora van a conocer toda la historia. Y bueno, gracias a muchos de los que han aportado, 70% más o menos de la portada de No es suficiente fue gracias a todos los que se sumaron con su aporte chiquitito. Si están desde Argentina, lo hacen a través de Cafecito, y si están de fuera de Argentina, fuera del mundo, si están fuera de Argentina, lo pueden hacer a través de PayPal. En Argentina es con Cafecito y creo que el Cafecito sale 250 pesos. Y en el exterior es con PayPal. Yo no le puedo poner un número, así que ustedes me pueden donar $1. Y saben que si no están en ese momento, no pueden, también me ayudan consumiendo el contenido que hago. Saben que gasto bastante tiempo en todo lo que tengo que hacer de programar, de editar, de un montón de cosas. Entonces ya simplemente con consumir el contenido, con interactuar, con compartirlo, eso también me ayuda a que YouTube siga promocionándome y que más gente siga llegando al canal. Y cuanta más gente llega al canal, más visualizaciones tengo y más dinero me paga YouTube, porque mi canal está monetizado y la mitad de esas publicidades que ustedes ven en mis videos va a mi bolsillo. Así que hay dos maneras de ayudarme y saben que es muy importante ese aporte. Y bueno, ¿cómo van a hacer para leerla? Bueno, les voy a contar una noticia. Como les dije, al momento no voy a poder publicarla en Amazon, la voy a hacer eventualmente, pero va a estar en Wattpad. Ahora vamos a leer el primer capítulo. Yo igualmente ahora cuando terminemos, ese scan los va a llevar a mi perfil de Wattpad y hoy van a estar los primeros 2 capítulos y después, a partir de la semana que viene, de lunes a viernes a las 8 de la noche hora argentina, voy a publicar un capítulo por vez, así que van a poder leer ahí la historia. Aquellos que incluso leyeron Mi Autonomía van a poder leer toda la historia, que igualmente les digo, recomiendo vuelvan a leerla, pero van a poder conocer la historia completa. Si bien son 2 historias, yo creo que funcionan bien juntas, por eso decidí ponerlas en una sola novela, en No es suficiente. Vamos a leer el primer capítulo, que bueno, en su momento yo había compartido en YouTube y estuvieron conmigo en los análisis de capítulos. Yo he leído el capítulo 1 de Mi Autonomía en su momento. Yo me he reído muchísimo con cómo lo escribí, así que si en algún momento alguno tiene ganas, se va a fijar en los análisis de capítulos que yo leí mi primer capítulo y van a ver la diferencia de lo que fue aquel primer capítulo y lo que va a ser este. Yo sinceramente, saben que yo hincho mucho los huevos con el primer capítulo, con la primera línea, con el primer párrafo, con la forma en la que digo las cosas, en los objetivos y demás, así que espero que todas esas cosas que yo enseño las puedan ver en acción en este primer capítulo. El tema del amor es que se termina muy pronto. Llega como un tren de carga que te lleva por delante y te acarrea a gran velocidad, con la adrenalina a tope. Sin embargo, cuando menos lo esperas, frena de repente, arrojándote al vacío. Hoy no es una buena fecha y en momentos como este preferiría que mi mente no fuera tan buena guardando recuerdos. Inhalé una profunda bocanada de tabaco y sostuve el cigarrillo entre mis dedos, mientras que con nosotros iba jugando con las funcionalidades de la cámara. Quería que mi foco estuviera en la tarea que tenía en mente, pero cuanto más intentaba no pensar, más lo hacía. Hacía un año estaba firmando los papeles de mi divorcio, poniendo fin a una relación que había pensado que duraría para toda la vida, porque era mi destino estar con él. Me río para mis adentros cada vez que recuerdo lo que me decía, de cómo nuestra conexión había estado escrita en las estrellas, que estábamos predestinados a estar juntos. En mi defensa habíamos empezado nuestra relación muy jóvenes. Empezamos a salir a los 17 y para los 20 ya estábamos viviendo juntos. Así que podía atribuir un poco de ingenuidad en la mezcla. Pero más allá de esa característica, no puedo evitar
culpar al amor. 10 años con una persona, 10 años de contenernos, de acompañarnos, de amarnos para que en un abrir y cerrar de ojos, todo ese tiempo no valga nada. No importa cuánto ames al otro, se irá eventualmente. No importa lo que hagas, lo que digas, tarde o temprano te dejará, porque el amor no es suficiente. Exhalé el humo del cigarrillo y lo coloqué entre mis labios mientras subía la cámara a la altura de mis ojos. El mundo se veía distinto a través del lente de una cámara. Al contrario de lo que muchos podrían opinar, la cámara no puede mentirte. Podemos agregar corrección de color, sumarle algún filtro especial, pero lo que está ahí existe, no se puede negar. Incluso aunque lo elimines, luego estuvo ahí en primer lugar. Desde que tengo uso de memoria, que tengo una cámara en las manos y la necesidad de retratar con ella lo que tengo enfrente. No solo es mi pasión, sino que es mi manera de relajarme. Por eso me encontraba en Puerto Madero. Necesitaba el aire del exterior, salir de mi departamento y escapar de todos los problemas que allí me esperaban. Podría pedirles dinero a mis padres, mi hermano o incluso a mi amigo, pero ¿qué clase de persona sería si ante cada inconveniente que tiene en la vida levanta la mano? Ya lo hicieron una vez y ahí obligué a mi cerebro a frenar. Ese recuerdo no lo quería traer al presente. Volví a mirar al puente de la mujer y cuando mi dedo índice se acercó al obturador, algo no se encendió dentro de mí. Me quedé con la cámara en esa posición, como si alguien hubiera puesto en pausa un video. Fruncí el ceño al darme cuenta de mi estado, al entender que mi corazón no estaba en ese momento. Bajé la cámara y me quedé mirándola, como esperando que me dijera algo. Para quien no tiene una pasión puede que esto le resulte una locura. Sin embargo, yo siento que ella me habla en un idioma que solo yo soy capaz de entender. Por muchos años fotografiamos paisajes, incluso cuando todavía era Mía Valcarce. Cuando quise empezar mi carrera profesional decidí llevar el nombre de Mia Hunter porque me sentía una cazadora de momentos. Cuando fotografiaba un paisaje imaginaba que la persona que ya había estado en ese lugar regresaría con algún recuerdo feliz o triste. No importaba. Pero yo haría posible ese viaje mental. Mis imágenes crearían esa magia. Incluso para aquellos que ni siquiera lo conocían y los invitaba a verse en una zona que tal vez ni habían pensado en estar. Sin embargo, cuando ahora sostenía la cámara, no había esa chispa que me llevaba a retratar un lugar. No pude evitar sentir un pinchazo en el corazón. Volví a levantar la cámara y me quedé mirando a mi alrededor a través de la lente, esperando sentir en algún momento qué era lo correcto para nosotras. Y sin darme cuenta, me detuve ante las personas. Familias, grupos de amigos, parejas. Mi mente comenzó a expandirse y las historias se iban formando en mi cabeza. Un padre abrazaba a su esposa, quien sonreía contenta porque él acababa de decirle que finalmente podrían irse de vacaciones. Clic. Era allí cuando los hijos se sumaban al abrazo y entre los 4 formaban una especie de fortaleza impenetrable. Clic. Después había 2 amigas que reían a carcajadas porque una de ellas había conseguido el trabajo que tanto anhelaba. Clic. Al lado de ellas, un hombre besaba a una mujer susurrándole mentiras al oído. Ella sonreía sin saber el dolor que le esperaba. Clic. De a poco fui captando distintas situaciones, dejándome llevar por el momento y por lo que mi cámara me pedía que retratara. Momento a momento fui formando una historia en imágenes. Pero entonces mis ojos se quedaron deambulando por una zona hasta que se enfocaron en un hombre. Se encontraba con los brazos apoyados en la baranda que delimitaba al río y estaba con la mirada fija en un punto del horizonte, aunque parecía no estar mirando nada en particular. Era como si estuviera presente en cuerpo, pero no en alma. Por lo que podía ver de su expresión era calma, pero no una calma de tranquilidad, sino de equilibrio, como si nada lo afectara, ni la tristeza ni la felicidad. De vez en cuando se daba vuelta, mirando sobre su hombro, y allí fui capaz de retratar su mirada. Sus ojos querían contar una historia que aún no era capaz de elaborar en mi mente. Había un dejo de ensoñación en los gestos de su rostro, como si estuviera pensando algo que le trajera felicidad, pero también había algo de tristeza. 2 opuestos que no podía conciliar en conjunto, lo que me indicaba que había algo que estaba queriendo ocultar y dudo que quisiera disimular su felicidad. Mi dedo no paraba de tocar el obturador, capturando una foto tras otra, y cuando volvió con su mirada al horizonte, me fijé en las imágenes que había capturado. Tenía el cabello corto y oscuro, dejando sus orejas a la vista. Se había aplicado gel para pararlo en la parte más alta, aunque no era tan largo como para dar el look de desprolijo, más bien casual. La barba tenía forma de candado y era pareja a la altura de las mejillas y el mentón. Se notaba que era un hombre que se preocupaba por su apariencia, o también era una posibilidad, trabajaba en algún lugar que exigían que se preocupara por ella.
Sin embargo, no parecía estar trabajando. Llevaba un jean oscuro con una camisa blanca y no tenía ningún maletín ni nada por el estilo. No podía negar que era buen mozo y puede ser que eso fuera lo que me llamó la atención para retratarlo. Sin embargo, sentía que había algo más en esa mirada que quería descifrar, como si fuera un juego al que me habían llamado a participar. En ese momento una mujer apareció a su lado. Comparado con su estatura, ella era bastante bajita, le llegaba a la altura de su hombro. Tenía la melena rubia y lacia que bailaba con el viento. A primera vista no encajaban, era como si ella fuera el color blanco y él negro. Y a pesar de los intentos de él por parecer un gris y acercarse a su estilo, se notaba la diferencia. No obstante, cuando él abrió sus brazos para refugiarla en ellos, la mujer le sonrió con sus labios rojo carmesí. Se acercó a su cuerpo y él la rodeó como capturándola contra sí. Luego le susurró algo al oído. Clic. Entonces, su mirada se levantó y creo que me vio. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde la parte baja hasta la nuca. Aparté la cámara enseguida como si estuviera revisando las imágenes. ¿Me habría visto realmente? Sentí calor en las mejillas y me mordí los labios para contener la adrenalina que atravesó mi cuerpo. Recién en ese momento me percaté de lo que estaba haciendo, no solo con él, sino con el resto de las personas. Le estaba sacando fotos a extraños y estos podrían no gustarle lo que estaba haciendo. ¿Podría vender estas fotografías? Tal vez debería encontrar la manera de blurrearles la cara o aplicar algún efecto para que no se vean con claridad, pero su expresión era lo más atractivo. Me puse de pie y comencé a caminar mientras revisaba las imágenes que había sacado. Sin darme cuenta, me topé con la baranda, y con el corazón revolucionado como lo sentía, no me extrañó. Ver el agua siempre me calmaba, por eso solía usar la casa que tiene mi familia en Cariló para relajarme. Me haría bien irme en este momento, dejar que el mar calmara mis pensamientos. El problema era que, si no tenía dinero para pagar el alquiler de mi casa, ¿cómo haría para viajar hasta allí? Volví mi atención al display de la cámara, tanto las imágenes que había sacado al resto del mundo como las que le había sacado a ese hombre en particular, me hacían sentir una chispa en el cuerpo, sobre todo las que aparecía él. Una tras otra fui pasando todas las imágenes que le había sacado. No me di cuenta del tiempo que había pasado observándolas hasta que escuché una voz. ¿Salimos bien en las fotos? Cuando levanté la mirada me encontré con unos ojos entre azules y turquesas. La sorpresa de su aparición me hizo perder el control de mis extremidades. Sin querer extendí mis dedos y la cámara comenzó a caer al vacío. Nunca me saco la correa del cuello por cualquier cosa que me suceda en las manos, justamente para momentos como este. Sin embargo, él pasó por alto ese detalle. Asumiendo lo que podía pasar, estiró su mano para sostener mi cámara de fotos y sacarla de la zona del agua. La capturó en el aire y la atrajo hacia su cuerpo, por lo que la correa en mi cuello me tiró contra él. Levanté mis manos para frenar el inevitable choque y pude sentir la dureza de su pecho y su aliento contra mi coronilla. En ese momento me sentí como un pájaro al que le sacuden su jaula. Ya está. No es suficiente, es una realidad. Y bueno, es el momento de despedirnos. Espero que si hay alguno del otro lado que es Mía o el Iván en su propia historia, que esta novela los ayude con una nueva perspectiva al menos, que les plantee una situación distinta y en una de esas los pueda ayudar. Y si no, bueno, que disfruten esta historia, una historia que significa mucho para mí y que estoy muy orgullosa de lo que resultó y ahora ya es del mundo, ya no me pertenece del todo, está para todos ustedes. Así que gracias a todos por haberme acompañado en este momento tan importante y les deseo un gran fin de semana. Hasta una próxima vez, escritores. Feliz escritura.